sufrimiento y muerte. Hablando del Hijo de Dios. Y recordando que el tema trimestral fue Jesús, nuestro ejemplo. Y ahora vamos a ver cómo Jesús fue nuestro ejemplo a través del sufrimiento y de la muerte. Quiero hacerles una pregunta. ¿Fue voluntad del Padre que Jesús fuera crucificado? ¿O solo el Padre quería que muriera, pero no en la cruz? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han leído ustedes la palabra? ¿Fue realmente voluntad del Padre que Él llegara al Calvario y fuera crucificado? ¿O eso ya fue el suceso que lo llevó a la cruz? Muy bien, vamos ahora a comprobarlo con la palabra. Vámonos a Juan capítulo 18, verso 11. Juan 18, verso 11. Juan 18, verso 11 dice a la letra: Jesús entonces dijo a Pedro: guarda tu espada, guárdala en la vaina. Y agrega la parte que nos interesa: el vaso que el Padre me ha dado, el vaso que el Padre me ha dado, pregunta, no lo tengo que beber. ¿Quién fue el que le dio ese vaso de sufrimiento y de muerte en la cruz? El Padre. Fue el Padre. Fue el Padre. No fue una cosa que vino de rodado y que fue llevado al Calvario para ser crucificado. No, hermanos, eso ya era un plan desde la eternidad. Fue la actitud del Padre en su mente divina. Y hoy no lo acabamos de entender totalmente, hermanos, por mucho que estudiemos la Biblia. Lo entenderemos cuando estemos en el reino de Dios. Y vamos a seguir comprobando que Jesús sabía que tenía que ser crucificado. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y versículo 19. Mateo 20, 19. Dice a la letra 20, 19 de Mateo. Leamos desde el 18. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan y azoten. ¿Y qué más? Y crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces, ¿sabía Jesús que iba a ser crucificado? Sí lo sabía. Cuando Él dice que no tengo que beber el vaso que el Padre me dio, de sufrimiento y de muerte en una cruz, Él lo sabía. Imagínense, hermanos, que Él durante 3 años y medio, si hablamos solo de su ministerio, Él sabía acá en lo más profundo de su mente y de su corazón que tenía que ser vilipendiado, escupido, abofeteado, humillado, como acabamos de cantar, y luego, hermano, ser llevado al Calvario y ser crucificado. Y ya lo sabía. Y cuando se le vino la multitud, entonces Pedro, como hombre, como pescador, como hombre recio y rústico, no se bajó la espada. Oía que su maestro daba cátedras de bienaventurados los mansos y bienaventurados los humildes y etcétera, pero le llegaba el corazón a Pedro todavía eso. No, él dijo: no, mi espada no me la quito. ¿Cuántos cargan espada aquí todavía? Que oyen y todavía no, esta espada no la dejo. Mi carácter no lo dejo. Yo sigo igual. Guarda tu espada en la vaina, hermanita y hermanito.
Ya deja de estar sacando la espada. Guárdala. ¿Que no tengo que beber el vaso? ¿Que no tienes que beber también el vaso del sufrimiento y de imitación a Jesús? Claro que sí, hermano. Así que, y hay muchos otros versos más, hermanos, que podíamos comprobar, pero creo que este es suficiente para que entremos de una vez a las preguntas. El propósito de la lección, el verso de memoria, el verso que durante semana lo repetimos en la casa, dice Isaías 53, 7. Profetizado 700 años antes que sucediera, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como corderito, como cordero, fue llevado al matadero. Cordero de un año, cuando está más precioso el corderito, fue llevado al matadero. En este caso, al Calvario. En este caso, a la cruz. Y como oveja delante de sus trasquiladores, cuando le cortan la lana, pobrecita, le ha de doler, ¿verdad? Cuando le jalan la lana a la oveja, pero la oveja enmudece. La oveja soporta cuando le están trasquilando, quitándole la lana. Eso le jalan la lana, hermano, si le duele y le arde, pero no abre su boca la oveja. Y dice, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. En este caso, cuando le calumniaban, le levantaban falso testimonio, le señalaban con índice de fuego. Y cuando fue necesario callar, calló. Y cuando fue necesario hablar, habló. O sea, era su sapiencia, hermanos. Porque no podía quedarse como un mudo, sino él tenía que hablar cuando tenía que hablar. Cuando tenía que decir la verdad adorable de quién era él, hermanos, abrió su boca. Pero cuando se trató del flagelo, de la humillación, se cayó. Así que, hermanos, el propósito, dice, de esta lección, repasar. Porque usted lo sabe y yo lo sé. Y cada vez que estudiamos esto, yo mismo digo, Señor, todavía no alcanzamos a comprender lo que tú sufriste. Por mucho que lo estudiemos, ¿cuándo lo acabaremos de entender hoy que tenemos esta materia, hermanos? Sin embargo, el propósito es que repasemos el sufrimiento de Jesús para que podamos recordar el gran precio que Él pagó por nuestros pecados y que nos dejó ejemplo para que también nosotros soportemos algún sufrimiento. A ver, un momentito, piensa, hermano, ahorita en tu vida. ¿Hay algo que te está flagelando, que te está haciendo sufrir? ¿Hay algo en tu vida? Piensa un momentito. Piensa. Ahora dime, ¿vale la pena eso que tú has pensado? ¿Vale la pena que por ese sufrimiento tú dejes el camino de Dios? No. Puede ser tu consorte, tu esposa, tu esposo, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser tu jefe de trabajo, pueden ser los vecinos, en fin. Hay tanta fuente de sufrimiento para el humano. Pero no realces lo que está sufriendo, realza lo que Cristo sufrió, porque el ejemplo nos dejó, hermano. Así que lo peor de tu sufrimiento, yo sé, especialmente las esposas que tienen esposo que no es creyente, que las humilla, que las golpea, que las ultraja, que las acusa, que no hace con su esposa, el que tiene un marido incrédulo, salvaje. Pobrecitas, ¿verdad? Pobrecitas esas esposas. Hermano, si tú estás sufriendo así, Dios lo permite para que tú madures. Gloria a Dios. Porque el sufrimiento te da madurez. Y viceversa.
Y si tu esposo tienes una esposa que te humilla, que te ultraja, que te ofende, pues debes humillar. No te queda otra, hermano. Porque Jesús no renunció. Y Él lo sabía. Y lo vamos a comprobar con las preguntas. Pregunta número 1, de inmediato. ¿Qué predicción trágica hizo Jesús inmediatamente después de instituir la Santa Cena? Mateo 26 y verso 31. Mateo 26, 31. La pregunta es: ¿qué predicción trágica hizo Jesús inmediatamente después de instituir la Santa Cena? Podríamos agregarle aquí esta pregunta a lo siguiente: ¿qué predicción trágica relacionada a Él hizo Jesús inmediatamente después de instituir la Santa Cena? La respuesta literal es: el principio de su sufrimiento. Esa es la respuesta categórica. ¿Qué predicción trágica relacionada a Él hizo Jesús inmediatamente después de instituir la Santa Cena? El principio de su propio sufrimiento. Leamos Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dice, en el verso 30 cantaron el himno que son los salmos 115 al salmo 118, ese fue el himno que cantaron. Salieron al monte de las olivas, al jardín del Getsemaní. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados por mí esa noche. Otra versión dice: todos vosotros sufriréis tropiezo por mí esta noche. Esta noche del 14 del mes de Nisan, en que moría el Cordero Pascual. Porque escrito está, y eso subrayenlo, hermana y hermano, siempre el Señor, cuando se refirió a su ministerio, a su muerte, a su vilipendio, siempre dijo: porque escrito está. Y en este caso, ¿qué estaba escrito en Zacarías profeta? Heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Heriré al pastor. ¿Qué predicción trágica hizo relacionada a él? Que sería herido. Una herida, hermanos, desde su cuero cabelludo, desde su barba, su nariz, sus ojos, todo su rostro, hasta los pies, cuando fue clavado. Heriré al pastor. No una herida suave, minúscula, una herida total. Y los guerreros de oración estamos orando por una entrega total. Si es que tú eres un guerrero sincero y no te engañas a ti mismo, si no, pues es problema tuyo. Pero estamos orando: Señor, ayúdame a darte una entrega total de mi espíritu, que es mi mente, de mi alma, que es mi sentimiento, y de mi cuerpo físico, como mi Señor Jesús lo hizo. Heriré al pastor desde la cabeza hasta los pies. Hablando del humano, dice: podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. En Jesús, llagas, pero no podridas. Benditas llagas salvadoras. Llagas puras y santas para redimirnos. ¿Y qué le iba a pasar a las ovejas, aquellas 12 ovejitas que quedaban, más bien 11, porque ya no estaba el otro? Dice: las ovejas de la manada serán, ¿qué cosa? Dispersadas. Lea el verso 56. ¿En qué forma se dispersaron? Verso 56. Mas todo esto se hace, le dice Jesús a la compañía que llegó a prenderle. Mas todo esto se hace para que se cumplan otra vez, dice, las escrituras de los profetas. Qué valor el que le daba a los profetas, ¿cierto? Entonces todos los discípulos, que eran 11, ¿qué cosa?
por huir. Salir así, hermanos. No, los corren. Huyeron. O sea, salieron, hermanos, rápido. Les entró un temor, ¿verdad? Que huyeron. Yo busqué en el griego, sí, huyeron, salieron. El que huye es corriendo, hermanos. Y se quedó solo. Heriré al pastor. Y las ovejas huyeron. Porque el único que tenía que estar allí era Jesús. Él. Entonces, hermanos, había una cosa importante. Vuelvan al verso 32 ahora. Mateo 26, 32. Mateo 26, 32. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué tenía el Redentor, hermanos? Conciencia de lo que le iba a suceder, y tenía una fe y una esperanza de que resucitaría. Y ustedes saben que resucitó, hermanos, con ese cuerpo lacerado y herido. Vean lo que dice, vean. El espíritu no tiene carne y huesos como ves que yo tengo. Porque un ser metafísico tiene la propiedad de hacerse visible e invisible. Atravesaba las paredes porque ella es metafísico, pero tiene la propiedad de hacerse visible. Y le dijo a Tomás: mira, acá está, acá, a la izquierda, aquí está mi llaga, mete tu mano, aquí está, mira, yo soy. Por eso le digo que nunca, hasta el reino, yo creo que comprenderemos, claro que sí, que en el reino comprenderemos, estando en un trono con serafines, hermanos, con un cuerpo glorioso. Dice que no se aferró a seguir siendo igual a su Padre, se despojó de su gloria. Hermanos, él ya no tiene aquel cuerpo glorioso que él tenía. Ahora tiene una materia transformada, y eso en el reino la veremos. Veremos su cuerpo glorioso y a la vez veremos sus heridas. Imagínense, hermanos, él no vuelve a tener aquel cuerpo que tenía antes como verbo. Ahora es el cuerpo humano glorificado. Y vamos a comprobar que no es un mito, que ese cuerpo que él tomó, el verbo, se hizo carne. No se disolvió allá y volvió a ser otra vez verbo así nada más. No, hermanos, si usted lee toda la palabra de Dios, él tiene un cuerpo glorificado de Redentor, santo y purísimo. Pero eso, usted piensa que, lo estamos rebajando. Hermano, entonces no entiende usted la Biblia. Al contrario, lo estamos engrandeciendo. Por eso dice en Filipenses que por esa razón el Padre, dice, ¿qué hizo? Lo exaltó. ¿Hasta dónde dice? Hasta lo sumo. Hermano, díganme, algún querube, algún serafín, algún arcángel y algún ángel podía haber hecho lo que hizo Jesús. No, hermanos. Satanás lo hubiera derrotado. ¿En qué me baso? En que con su cola, ¿cuántas partes de ángeles arrastró? Imagínense. Entonces, Satanás hubiera vencido a un ángel, a un arcángel, a un serafín, a un querube. Pero quien bajó fue el verbo, el que era igual al Padre, que tenía una sustancia igual al Padre. Y baja y se humana. Pero se humana no simplemente para convivir con el humano, sino se humana para que esa humanidad fuera, como cantamos, pisoteada, lastimada. Hermanos, lo peor que se podía hacer en una materia. Y él lo sabía. Entonces, es un buen ejemplo para nosotros. Amén. Te están humillando con palabras, con acciones, te desprecian, te dan la espalda. Pues búscale rápido la cara. Le van a dar algo. ¿Quieren que juguemos? Pues juguemos, porque hay gente así, ¿verdad? Orgullosa, soberbia, que te da la espalda y se da lujo despreciarte, y gente que nunca saluda. Bueno, te falta educación, ¿no?
o demasiado orgullo, no sé, ¿verdad? Hay gente así, soberbia, que se cree, mejor dicho, tontería diabólica, tontería diabólica. Jesús nunca te dio ese ejemplo, hermano. Deja ese orgullito, esa tontería, es satánica. Entiende que eso es satánico, eso no es cristiano. Uno de los frutos del Espíritu es, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, benignidad. ¿Qué es amabilidad? ¿Qué es amabilidad? ¿Qué es gentilidad? ¿Qué sonrisa? Y si tú te pones, ¿quién te está inyectando ese fruto? Satanás. Satanás. Por favor, entendamos, hermano. Así de que tenemos ya la primera pregunta contestada. ¿Hay alguna? Si quieren, leamos la profecía en Zacarías 13, verso 7, rápido. Zacarías está antes de Malaquías y Malaquías antes de Mateo. Zacarías capítulo 13 y verso 7, escrito para allá por el año 500 más o menos antes de Cristo. Capítulo 13, verso 7. Dice: levántate, oh espada, sobre el pastor. En el hebreo dice sobre mi pastor. Y contra el hombre, dice en el hebreo, que está cerca de mí. Así dice en el hebreo, como más bonito, ¿no? Levántate, oh espada, sobre mi pastor, contra el hombre que está cerca de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor. Levántate, oh espada, hiere al pastor, y se derramarán las ovejas. Mas tornaré mi mano sobre las pequeñas ovejas. Nos vemos allá en Galilea. Se fueron, huyeron, pero les dijo: allá nos vemos. Y ellos no lo entendían. Y ya cuando resucita, los ángeles les recordaron a las mujeres. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 4 al 8. Lucas 24, verso 4. Y aconteció que cuando ellas, espantadas de esto, y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado. Les está recordando las palabras que Él les había dicho. ¿Quién está recordando? Los ángeles. ¿Los ángeles saben el plan de redención? Sí. ¿Los ángeles fueron testigos de todo lo que Jesús hizo? Sí. Están aquí repitiendo lo que estaba predicho y lo que se había hecho realidad en Cristo. Y les dice, ¿que no se acuerdan de esto? Y que dijo: y resucite al tercer día. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Ven ustedes cómo los mismos ángeles sabían que tenía que ser crucificado Jesús, pero sabían que también resucitaría? Y les recuerda que no les dijo que se fueran para Galilea, que allá los iba a ver. ¿Qué les está inyectando allí Jesús a pesar de la sentencia trágica, como dice aquí, a pesar de esa sentencia trágica en contra de Él? Hermanos, no era una sentencia espantosa, horrible, lúgubre. Era una sentencia redentora por la que tenía que pasar de sufrimiento y de muerte. Pero allá había gloria, había luz, había fe. Hermana, hermano, tú estás pasando momentos tristes. Pronto va a resplandecer la luz. Pronto va a pasar tu tristeza.
solamente ten paciencia. Por eso, el amor ágape, ¿cuál es el primer fruto del amor ágape? El amor ágape, paciencia, benignidad, sin envidia. Ese es el fruto del amor ágape. Así que, ¿está clara la primera pregunta? ¿Hay alguna pregunta a la primera pregunta? Si no, pasamos a la segunda. ¿Cómo describe usted la táctica usada para identificar y arrestar a Jesús? Otra vez la pregunta. ¿Cómo describe usted la táctica? Porque hubo una táctica usada para identificar y arrestar a Jesús. La respuesta es táctica satánica. ¿Cómo describe usted la táctica para identificar y arrestar a Jesús? La describimos como una táctica satánica. Satanás tiene tácticas. ¿Usted sabía que Satanás está usando tácticas en contra de usted y no se ha dado cuenta? Hermano, la vida de los creyentes es una vida de lucha. Es una vida en que Satanás planea sus tácticas para desmoralizarte, para que tengas todavía frutos de la carne, para que no cumplas con tu visión espiritual, para que no permanezcas firme, para debilitarte, incluso para que llegues a blasfemar y a dejar el camino de Dios. Hermano, bíblicamente es una verdad. Si tú amas la Biblia, tienes que entender eso. No vivas simplemente la vida y como caiga, vamos a ver mañana qué pasa. No digas así, hermano, porque eso dicen las personas que amamos, por cierto, que están en el mundo, pero que no tienen la luz de Dios. Cuando estábamos en el mundo así decíamos, ¿cierto, hermanos? Vamos a ver qué pasa mañana, qué sucede. Sí. No. Siempre estás pensando, ¿qué táctica tiene Satanás? Esta es táctica satánica, esto que me está sucediendo. No es así nomás. Este es el ataque satánico, pero ya lo detecté y no me va a ganar. Señor, ilumíname y dame fuerza. Tienes que estar pendiente, tienes que estar listo. No digas, me hicieron nada, ahorita van a ver quién soy yo, ahorita. Ya te ganó el diablo de la táctica, ya te ganó. Te rascó. Chicle del diablo. Te mastica y te escupe. Y luego te vuelve a agarrar, y como es algo higiénico, ya no te masticas, sino te pisoteas. ¿Quieres ser eso? Chicle masticando y luego aventado, pisoteado. Pues mira la táctica de Satanás. Y la segunda pregunta, Mateo capítulo 26 que tenemos, verso 47. Mateo 26, verso 47. Mateo 26, verso 47. Dice a la letra. Mateo 26, verso 47. Bueno, acuérdense que están orando, Jesús está orando en el Getsemaní. Los discípulos, ¿cómo están, hermanos? En el Getsemaní, en plena oración, ¿verdad? Diciendo amén, Señor Jesús, amén. ¿Así? O como los guerreros de oración de aquí de la. Bien, hermano. Guerrero, ¿estás dormido o estás clamando? Allá tú, cada quien sabe lo que está haciendo, porque la vida no es, esta vida de Dios, hermanos, no es un juego, es una realidad. O la vives realmente o el diablo te está engañando. Estos estaban profundamente dormidos y les dice, levantaos, vamos, ya párense, levántense. No podían orar. Dice que estaban tristes. No, es que todavía estaban inmaduros. No ora el que está, no ora el que es inmaduro, el que no ha madurado, el que no ha entendido lo que Jesús hizo por él. Por eso les digo que, hermanos, si de veras entendiéramos todos lo que Jesús ha hecho por nosotros, seríamos unos caramelos verdaderos. Nuestra vida sería dulcísima. No lunáticos, que una vez, hombre, y ahora, esos son lunáticos.
El que en verdad ha comprendido es fijo, firme, en lo mismo, siempre y siempre, y más bien para arriba y para arriba, ¿no? Entonces, vamos, levántense. Ha llegado el que me ha entregado. ¿Quién había planeado la entrega? ¿Judas? No, ¿quién? Satanás. Satanás, como vamos a ver, se le metió a Judas. Satanás se le metió a Judas para que Judas le entregara. Era una táctica de Satanás. Entonces dice, verso 47, 26-47. Y hablando aún él, he aquí Judas, uno de los 12 que había hecho milagros, que había hecho sanidades, que había predicado el evangelio del reino, se había convertido en el traidor, en el que no estaba contento con los 11, el que no estaba contento con su Señor, con Jesús, el que lo quería era plata. Y andaba con la bolsa, ¿verdad? Y le encantaba cargar la bolsa. Échele más. Esto no se hubiera desperdiciado, se hubiera vendido en 300. Y cuando metía la mano, qué rico sentía. Dinero. Claro. Qué predicaciones, que nada, que nada. Y hablando aún, he aquí Judas, uno de los 12, vino. Y con él, mucha gente, con espadas, con palos. ¿De parte de quiénes? De los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, que envidiosos estaban en contra de Jesús, porque toda la gente seguía a Jesús y a ellos los veían de lado. Y antes que viniera Jesús, ellos, el príncipe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, Anás, y luego Caifás, las grandes personajes. Y vino el humilde Jesús sin exageración de lucimiento, con su humildad hizo que toda la gente lo siguiera. Entonces, hermanos, verso 48, Satanás usó la envidia de los príncipes de los sacerdotes, que eran de la secta de los saduceos. Verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, aquel es, prenderle. Y luego que llegó a Jesús, le dijo, buenas noches, diríamos ahora en una versión moderna, ¿no? Saludos o bendiciones. Esta versión antigua dice salve, que es un saludo. Salve, maestro. Buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? Y le besó. ¿Sabe en el griego esta palabra besar qué significa? Le besó aparatosamente. Beso repetido efusivamente. Y va de besarlo. Qué hipócrita, ¿no? Qué hipócrita. Para que la plebe que iba con él se fijaran bien, porque como estaban en el Getsemaní y aunque había luna llena, pues siempre es un poco oscuro. Entonces llevaban antorchas para ver. Y entonces, para que no se escaparan, imagínense, para que no se les fuera a confundir. Buenas noches, maestro. Y cómo te quiero, maestro. Y beso de beso. Era para entregarlo, para que no te les perdiera de vista. ¿Táctica de quién? De Satanás. ¿Qué era ahí, Judas? Un pelele del diablo. ¿Y tú, hermana y hermano, qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres un instrumento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? ¿O eres un pelele del diablo? Que el diablo te hace como quiere, te enoja, te enfurece, eres iracundo, te hace como quiere. ¿Y el maestro qué le dijo? 50. Y Jesús le dijo en el griego, compañero, amigo, dice esta versión. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Entonces llegaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. ¿A qué vienes? A cumplir lo que Satanás ha metido en tu corazón por tu avaricia.
avaricia, porque me entregas por dinero, me entregas por monedas que te van a quemar las manos, me entregas por un dinero que no vas a disfrutar, por miserables monedas. Me entregas, amigo, ¿qué vienes? A recibir el dinero que te van a dar, y entregas a tu maestro que te dio potestad y autoridad sobre demonios, y que tú le has dado cabida y ahora él se te ha metido a ti. Táctica satánica. Vamos a comprobar, hermanos, a comprobar esto. Juan 6:70. No me pierdan ahí, que nos vamos a Juan 6:70. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 70. Vamos a identificar. 6:70. Y Jesús le respondió: ¿no os elegí yo a vosotros 12? ¿Y uno de vosotros 12 el diablo? Yo elegí a 12 para mi ministerio, para que continúe la obra redentora que yo he venido a hacer a esta tierra. Pero de estos 12, uno, el diablo. No estaba predestinado el personaje. Uno lo iba a entregar, pero no estaba escrito que fuera Judas. De acuerdo a su debilidad, de acuerdo a su temperamento, a sus ambiciones, a su propia imperfección, él mismo se iba a convertir en diablo. ¿Qué significa la palabra diablo, hermano? Acusador. Uno es acusador. Uno es el que me va a entregar. Yo elegí 12 completitos para mí, pero uno se ha hecho diablo. Hermano, ¿tú te estás haciendo diablo? ¿Vienes aquí a ver a quién acusas? ¿Vienes a ver qué errores ves para luego en tu casa y te fijaste y dale, y el diablo ahí metido en ti y a eso vienes? Con razón no creces, con razón eres carnal, con razón una persona enojada que no se te puede hablar y cada vez estás más abajo. Uno de vosotros es diablo. Y mira qué dijo acá. Sigue en el capítulo 17 de aquí mismo, verso 12. Juan 17, verso 12. Vamos a ver qué dice. Cuando está orando aquí Jesús en el Getsemaní, está orando más bien en la Santa Cena, y dice: cuando estaba con ellos, Padre, le está hablando al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, porque ya de ahí partía a hacer su redención, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, Padre, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino únicamente el hijo de ¿qué? De perdición, para que la escritura se cumpliese, que tenía que haber uno que fuese hijo de perdición. Hermanos, si la Biblia habla de herederos del reino, y habla de gente que irá al lago de fuego. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. También ustedes, malditos, fuera. ¿A dónde estás tú? Tú determinas, hermano. Tú determinas, hermano. Yo determino. Y tú me conoces y yo te medio conozco, pero te medio conozco, hermano, mi hermano. Y yo te digo, no juegues con Dios. No juegues con Dios. En primer lugar, ámalo, ámalo, ama. Segundo, agradece. Tercero, respétalo. Porque con Dios no vas a jugar. Escúchalo bien. Que otros no les importa, déjalos. Obvio, tú dile, mira, no te hacen caso, entonces déjalos. Déjalos. Porque si no eres fuerte, te arrastran.
y te hacen como quieren. Por eso, cuando uno es joven, no hablo de mis jóvenes aquí, sino cuando uno es joven, todos fuimos jóvenes que peinamos canas, teníamos ese peligro, ¿cierto? Que nos arrastraran los muchachos o las muchachas. Pero el que es de Dios no se deja arrastrar, hermanos. Entonces no te dejes arrastrar, hermano. Entonces aquí dijo el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Porque él quiso. ¿Y por qué quiso? Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Verso 6. Juan 12, 6. Mas dijo esto, están allá cuando el ungimiento de María a Jesús en Betania. Y dice Juan 12, 6. Mas dijo esto, no por el cuidado, está hablando de Judas, ¿verdad? ¿Y por qué no se entregó esto? Bueno, leamos verso 5. Pregunta a Judas, imagínense el descaro de este hombre. ¿Por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Pobrecitos, están sufriendo hambre. Y yo soy el tesorero y yo puedo irse a comprar comida, hipócrita, mentiroso. Y está hablando eso delante de quién, hermano? De Jesús. Y tú cuando hablas en contra de tu hermano, ¿no te das cuenta que estás hablando delante de Jesús? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué somos tan torpes, hermanos, de solo ponernos en el centro y que todo el mundo nos rodee y nosotros somos los importantes? ¿Gusanito? ¿Tú un gusanito rodeado de otros gusanitos? ¿Qué no estás delante de Jesús? ¿Qué no te das cuenta de eso? Y este está diciendo es que los pobres, sigue diciendo el verso 6, mas dijo esto, no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era medio ladrón. Ladrón. Así una persona robe un centavo, ese es un ladrón. Y para mí lo que yo entiendo en la vida, que ya no ganas, el primer pecado es la soberbia. Su hermano es el orgullo. La primera es la mentira. La mentira. Y el otro que sigue es el robo. Tú analiza eso. Yo como viejo he llegado a entender eso. La soberbia. Satánica. El orgullo. Viendo así de reojo. O ni saluda siquiera. Y luego mentiroso. Y de paso ladrón. Se está robando a sí mismo. Si tú no le crees a Jesús, ¿a quién le robas? A ti mismo. A ti mismo te robas. ¿Qué no entiendes eso? Era ladrón, dice. Y tenía la bolsa. Y traía, dice aquí lo que se echaba en ella. Extraía. Sustraía, dice en el griego. Sustraía lo que se echaba en ella. ¿Qué quiere decir que sustraía? Pues lo sustraía para él, para sus chocolates, para sus gelatinas, sus helados. O a lo mejor su ropa, ¿verdad? Un poco lujosa. No sé. Yo no sé el ladrón para qué roba. Entonces, ¿cómo les parece ese querubín? ¿Era precioso Judas? ¿Para quién era? Para sí, ¿quién era precioso? Eso, para Satanás. Ahora tú con tu modo precioso que tienes, ¿eres precioso para Satanás o para Dios? Dios te ha preparado, hermano. Dios te lavó, te limpió, porque éramos lobos, tanto apestosos, corrompidos. Y la sangre poderosa de Jesús nos lavó, nos limpió y nos hizo preciosos para el Señor. ¿Por qué volverte a meter en el cieno, en el lodo asqueroso, maloliente? Que porque mi familia me arrastra, que no tienes el poder del Señor. ¿Tiene más poder tu familia que el poder del Señor? Por favor, por eso Jesús dijo, he venido a meter espada, estará el padre contra el hijo contra el padre, etcétera, etcétera. División en la familia. Entonces tú tienes que tener personalidad. Jamás nos enseñó el Señor que odies a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, no. Sino que tú permanezcas en la fe. Y siempre, hijo, honra a tu padre, honra a tu madre. Pero si tu padre y tu madre es idólatra, dile, papito, mamita, yo te quiero mucho, pero yo no hago eso. Si tú quieres hincarte de ese palo, esa imagen, pues hazlo tú. Yo no, eso para mí no es nada.
Dios es invisible a nuestros ojos, Dios es espíritu. Yo no puedo. Pero no por eso descuida a tu padre, a tu madre. Pero ten personalidad. Entiende. Ya forma tu carácter, madura. No seas así un muñeco allí de trapo. Por eso les digo, si entendiéramos de veras el sufrimiento de Cristo, hermanos, seríamos otra cosa. Seríamos otra cosa. Pero no lo hemos entendido, y cantamos y leemos y celebramos la Santa Cena y participamos y vemos cómo lo golpearon en esa simulación que se pone aquí en el video, y que es lo más cercano cuando está inflamado, moratado, sangrado. Eso no, el muñequito bonito que pone. Hay un muñequito bonito. Esa es la gran mentira. Jesús nunca llegó a la cruz así. Él llegó hecho un monstruo de los puñetazos que le daban. Sangrado, hermano, la raíz rota, inflamada, los labios. Hecho un monstruo. Solamente yo vi en un país una imagen así que habían dibujado hacia Jesús, pero la habían tratado de borrar. Ahí en los curas. Porque la gente iba a decir, uy, no, porque si lo ven muy feo no lo van a adorar. Hay que hacerle una cara bonita para que lo adoren. ¡Mentira! Jesús no llegó a la cruz bonito, así precioso. Él llegó reflejando que Él había pagado el pecado del mundo. Y por eso se ha hecho un monstruo. ¿Y todo por qué? Porque Él te amó. Él te amó. Y Él quiso redimirte. Y Satanás, hermanos, él veía, bueno, Pedro es muy inquieto. Y he logrado que siga cargando la espada. Pero él ama mucho a Jesús. Él ama mucho. Es muy salvajón, es muy rústico, es medio grosero. Pero ama. Y él te da una madrecita. Tu hijo que realmente te ama. Es algo así grotesco y todo. Pero te ama. ¿Lo quieres, sí o no, mamá? Y ahora el que no te quiera, siempre lo quieres, ¿sí o no? Pero quieres más al que te quiere. No, igual. Eso dice las mamás. No es cierto. No igual, pero no es cierto. Bueno, perdón, más. Ya soy viejo. Y siempre tienen sus preferencias, siempre. Al otro, ¿saben qué? Les voy a explicar por qué, madrecitas. A este lo quieres con verdadero amor. A este lo que le tienes es lástima, es misericordia. Ya no es el amor puro. Analiza ahorita el Señor. Ya soy viejo y veo miles de ejemplos. No te engañes. Y es así, lógico. Lo quieres, pero ya es misericordia. En cambio, con el otro te deleitas. Porque en verdad te quiere. Entonces dijo el diablo, no, este quiere mucho a Jesús. No, claro que es para esto, pero voy a hacer que la saque, voy a aprovechar, porque quiere tanto a Jesús que lo va a defender. Ahí voy a aprovechar yo. Y cabrón, vio venir y dijo, a mis maestros no toca porque yo aquí soy Pedro. ¡Pum! Y ya que no seas así, le parte la cabeza y ¡pum! Le voló la oreja. Y su maestro, quieto, guarda la espada. Sí, señor. Entonces dijo el diablo, no puedo. Juan, era hijo del trueno, era hijo del trueno junto con su hermano, era terrible, pero se convirtió. Ahora es amoroso. Ya sé a quién. Al que tiene a un ídolo muy grande, que lo ama. ¿Cuál era el ídolo de ese traidor? ¿Y quién no ama el dinero, hermano? Díganme, ¿quién no ama? ¿A poco si usted se mete la mano a la bolsa y no tiene nada? Pero cuando siente, alguien aquí me ha contado que un hermano sacó un rollo más. Que Dios lo bendiga, ¿verdad? Que lo disfrute. Es lógico, se ama el dinero, pero ten cuidado, hermanita y hermanito, no seas mezquino con el Dios viviente. Cuando des, dáselo al Señor. No digas voy a dar y ojalá que lo usen bien. Que el pastor no se lo vaya a robar. O el tesorero Isidoro Vázquez y demás apellidos salvadoreños. Tenemos un gran tesorero, hermanos. Yo testifico, hermanos.
Pero el diablo te mete eso. No doy, porque ni lo usan bien. Pues a saber en qué estás sentado, a saber qué es lo que tienes aquí. Este es tu dinero, hermano. Si ya con eso no miras, pues no sé qué más quieres. Entonces dijo, con este avaricioso, con este voy a hacer la táctica. Estamos viendo la segunda pregunta. Y ahora sí, vámonos a Lucas. Vámonos a Lucas 22. Lucas 22, verso 3. ¿Cuál fue la táctica? La táctica fue satánica. Lucas 22, verso 3. Verso desde el 1. Lucas 22, verso 1 en adelante. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús el pueblo. Entonces, verso 3. Y entró. ¿Quién entró? ¿En quién entró? En Judas. ¿Qué sobrenombre tenía? Iscariote. Iscariote significa varón de Iscariot. Era un pueblo, una ciudad. El cual era uno del número de los 12. Oigan eso. Era de los 12 que anduvo con Jesús los 3 años y días. Y recibió el poder de sacar demonios y de hacer milagros. Y de ver cómo se multiplicaba el pan para 15,000 personas, porque 5,000 varones más su esposa y sus hijos. Vio todo eso, pero nunca lo comprendió. Y tu hermana y hermano, oyes y oyes y oyes y oyes palabra, y la lees y la lees. ¿Te has convertido? Respóndete a ti mismo. Respóndete. No me digas a mí. Lo importante es que tú sientas satisfacción y digas, sí, hermano, gloria a Dios. Miren, este presumista dice, cuando te pregunten, di, en Cristo Jesús soy fiel. Por Cristo el Señor soy fiel. No niegues. Ahora, si no eres nada, di, pues hermano, yo realmente todavía no soy nada. Y no lo digas como con orgullo, como diciendo, no. Uno de los 12, estando con Jesús, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Satanás había logrado decirle a Pedro, mira cómo tu maestro va a sufrir tanto. Mira acá lo que acaba de decir, que lo van a golpear, lo van a crucificar. ¿Qué le metió Satanás a Pedro? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no, ¿qué es eso? No lo permitas. ¿Quién estaba inspirando ahí a Pedro? Satanás. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Satanás tiene tantas facetas que ni cuenta te das que Satanás está trabajando. No te das cuenta, estás ciego. Y aquí Satanás entró en Judas. Esta es la táctica que dice la pregunta. ¿Cómo describe usted la táctica usada para identificar y arrestar a Jesús? Táctica satánica. Y aquí lo estás viendo. Siga leyendo. Lucas 22, verso 3. Y entró Satanás en Judas. Fíjense bien, entró. O sea, se volvió un poseso. Un poseso es aquel a quien Satanás se le mete. A Pedro no se le metió. Le aventó la idea. En cambio aquí, claritito dice que se le entró. En ese momento se convirtió en un poseso. Y no de un demonio, del mero mero. De Satanás en persona. Y dice, verso 4, ¿qué hizo, hermanos, cuando se le metió Satanás? Dejó a los 12, dejó a Jesús y fue con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados. Y dice, de cómo se lo entregaría. Habló con ellos y pensaron, ¿cómo se los voy a entregar? Verso 5, los cuales se enojaron. ¿Cómo vas a entregar a ese inocente? ¿Cómo es que vas a traicionar? ¿Se enojaron, hermano? Se alegraron. Los cuales se alegraron y concertaron en darle dinero.
¿Cuánto, hermano, le dieron? 30. ¿Cuánto valía un siervo? ¿Cuánto pagaban por un esclavo? 30 miserables monedas. Y dijo Judas, algo es algo. Yo hubiera querido más, pero me están dando 30. Bueno, le dieron dinero. Verso 6, según esta versión, y prometió. En el griego es se comprometió y buscaba oportunidad. Allí está la táctica. Y buscaba oportunidad. ¿Pero quién estaba metido en él? Satanás. Y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Esa era la táctica. Sin bulla. La táctica era el silencio de noche. Y así fue, hermanos. Cuando iban a celebrar la Santa Cena, ¿se acuerdan que mandó a 2 de sus discípulos? Digo, van a encontrar un hombre allí, síganlo. Y donde llegue ese hombre, ahí díganle al dueño de esa casa, ¿dónde está el aposento que me has preparado para la Santa Cena? Así que Judas no sabía dónde era. Cuando llegó el momento, entonces llegó Judas con los demás. Y luego, estando ahí, él dijo, vámonos ahora, Juan, para terminar esta segunda pregunta. En el capítulo, después del sermón, dice, donde le dio el bocado, dice, no me acuerdo si es Juan o Lucas. Lo que hace es, vamos a Mateo, creo que es Mateo. Juan, hermano, capítulo 3 dice cuando le dio el bocado. Sí. Es Juan. Juan, ¿verdad? Vamos a ver. Es Juan, capítulo 13. Sí, correcto, gracias, hermano. Sí. Juan capítulo 13, y versículo 26. Del verso 21 para hilar, dice, y como hubo dicho esto Jesús, estoy leyendo Juan 13, 21, y como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó y dijo, de cierto digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Pero no dijo quién. Bajemos al 26, el 25, el 24 para hilar, perdón. A este pues hizo señas Simón Pedro, a Juan, para que preguntase quién era aquel de quien decía. Pedro estaba interesado para saber quién va a traicionar a mi Señor, y ahorita lo acabo. Con pensamiento inmaduro, ¿verdad? Cargo el espejo, tú vas a entregar, tú dices que vas a entregar, toma, a mi Señor no le entregas. O sea, fidelidad, pero carnal, ¿verdad? Carnal. Entonces dice, versículo 25, él entonces recostándose, quiere decir que Juan estaba cerca de Jesús, recostándose, y en cambio Pedro estaba tal vez más allá, y por eso le hizo señas. Dale, ¿quién es? Y entonces viene Juan y se recuesta así y le dice calladito. Dice el 25, él entonces recostándose sobre el pecho de Jesús, dice, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús aquí quedito, aquel es a quien yo diera el pan mojado. Y mojando el pan diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Otra vez. Entonces Jesús le dice, bueno, Judas, ¿lo que haces? Ya. Rápido. Ese es Dios. Lo que tú quieras hacer, hermano, bueno o malo, dale. Dale. No estés ahí, igual. Dale, ¿qué quieres? Servir al Señor, entrégate, como estamos orando los guerreros. Entrega total. ¿No quieres? Pues aviéntate donde tú quieras aventar. Pero si estás así, ni una ni otra cosa. Y le dijo, bueno, ven. Y entonces entendieron. Tal vez le dijo el maestro que fuera a comprar algo. No entendieron. ¿Por qué? Porque no convenía y todavía había que ir al Getsemaní para implorar el favor de su Padre. Padre, si es posible que pase de mí esta copa que tú me has preparado, que pase. Dice que sudaba.
Porque ya sentía, ¿verdad, hermano? Ya sentía, pero no como yo, sino como tú. ¿Necesitó Jesús de fortaleza espiritual? Hermanos, Amén. ¿y tú la necesitas? Amén. ¿Y por qué no buscas a Dios? Si lo estás buscando en tu casa, gloria a Dios. Pero te digo una cosa, lo que tú haces en tu casa, aquí se va a ver también. Y lo que tú no haces en tu casa, hablando espiritualmente, aquí se va a notar. Te va a importar muy poco, no te va a interesar en lo más mínimo, tener fraternidad, amor, cariño, ternura, apoyo. No te va a importar eso muy poco. Porque en tu casa lo que haces es solo pelear, solo llamar amargura. Y no te importan las cosas de Dios. Así que por eso le digo, bueno, ¿tú decidiste este camino? Dale, ya, porque mira, se hace tarde. ¡Corre! Y aquel dijo, pues con permiso, claro. Entonces la segunda pregunta está clara. ¿Cómo describe usted la táctica usada para identificar y arrestar a Jesús? ¿Táctica qué, hermanos? Satánica. Salió corriendo. Y bueno, ahora dijo, pues donde siempre va mi maestro es el Monte de las Olivas, el huerto de Getsemaní. Ahí está, porque ahí siempre va. Y cabal. ¡Pum! Ahí estaba Jesús. Aquel es a quien yo besé. Y lo abrazó y beso y beso y beso y beso. Con un beso, dice en otro del Evangelio, entregas al Hijo del Hombre. Con una caricia. ¿Y cuántos venden a Jesús por un beso adúltero o fornicario o prostituido? Vale la pena, hermano. No vale la pena. Por eso le digo, si de veras entendiéramos, hermanos, no hagamos el papel de hipócritas. Por eso siempre recomiendo a los súperes y a los predicadores, prediquen lo que vivan, canten lo que vivan. Lo demás es teatro. Más es teatro. Toquen lo que vivan, músicos. Dedíquenselo a Dios, no para que lo vean y los oigan. ¡Qué bárbaro! Eso no sirve. Toca algo para el Señor. Canta para el Señor. Predica para el Señor. Pensando en la obra, no en ti, que te vean, que te oigan, que piezas de retórica. No, eso no importa. ¿Sí? No son las piezas de retórica, es el poder de la palabra lo que toca los corazones. Entonces, hermanos, qué barbaridad. Vamos en la segunda. Vamos a la tercera rápidamente. ¿A dónde fue primero llevado Jesús después de su arresto? La respuesta literal: a las residencias de Anás y Caifás para evitar situaciones difíciles. Donde se reunían generalmente en el santuario, ¿verdad? En el templo, en el pórtico salomónico. Pero como no querían hacer bulla, así les dijo, sin bulla los voy a entregar. Entonces lo llevaron a Anás. Anás era el suegro de Caifás y él había sido el sumo sacerdote, pero era tan venerado por los judíos que lo llevaron primero con él. Y este hermano le preguntó, bueno, ¿cuál es tu doctrina? Bueno, ¿qué es lo que enseñas? Porque a lo mejor no, a mí no me cuenten lo que ese hombre anda haciendo. Pero ya cuando lo tiene enfrente, entonces con curiosidad le pregunta. Y Jesús, sabiendo el corazón de Anás, le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que están aquí, mira, que han oído tanto. Pregúntales a ellos. Para que no escuches de mí algo que tú pienses que no es así. A ellos. ¡Pum! Un bofetón le dio el criado. Y ahí habló Jesús y dijo, ¿qué le digo? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Y si mal? ¿Cuál es el mal? Ahí empezó, hermano. Bofetón así, rompe los labios. Seguramente escurrir un poco de sangre. Y ahí empezó, hermanos, el sufrimiento. Y Jesús lo sabía. Y así empezó entonces. ¿A dónde fue primero llevado Jesús después de su arresto? A la residencia de Anás y de Caifás. Entonces, no, fíjense en esto, no era lícito que interrogaran antes de que se presentaran los testigos. Y Anás lo empieza a interrogar.
no era requisito que el acusado probara su inocencia. Tenía que haber siempre testigos, de acuerdo a Deuteronomio. Y ante la pregunta, la respuesta está en los presentes. Es decir, ante la pregunta, la respuesta estaba en los presentes. Ellos podían haber sido testigos de decir: Anás, este hombre predica el bien, ha hecho el bien a enfermos, ha sacado demonios, ha dado de comer. Pues no, pues déjenme libre porque... Pero ninguno habló, porque ya llegó el momento de ser entregado, hermanos. Por eso lo llevan allí primero. Cuarta pregunta: ¿qué problema tuvo el concilio en tratar de presentar evidencia contra Jesús? Según Marcos 14, que no hubo testigos verdaderos. La pregunta es: ¿qué problema tuvo el concilio en tratar de presentar evidencia contra Jesús? Que no hubo testigos verdaderos. Todos se contradecían y no conciliaban. Ese fue el problema. Entonces, por último, ¿qué le dijo Caifás? Le dijo: te perjuro, o sea, te pongo en juramento, eres tú el Hijo de Dios, eres tú el Mesías. Tú lo has dicho. Ahí abrió su boca para decir verdad. Tú lo has dicho. Y te digo que verán al Hijo del Hombre a la diestra de tu Padre, y luego viniendo en su gloria. ¿Qué hizo Caifás? Rompió el vestido. Blasfemado ha. Pero yo creo que no el rompimiento del vestido era por duelo. Yo creo que lo rompió, pero por de alegría. Ya se echó de cabeza. ¡Qué bueno! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Condenado a esa muerte? Sí, condenado a esa muerte. Pero allí, para terminar, que nos quedan 10 minutos, vamos a ver esto, la pregunta que sigue. Entonces, ¿sí entendieron el problema que tuvo el concilio? Que no hubo testigos verdaderos. No. Todos decían mentiras. No conciliaban ni el uno ni el otro. Quinta pregunta: ¿qué piensa usted de los abusos que Jesús sufrió después de ser condenado? ¿Qué piensa usted de los abusos que Jesús sufrió después de ser condenado? La respuesta categórica es que Cristo padeció por nosotros. Esa conclusión debe usted llegar. ¿Qué piensa usted? Que, ay hermano, pero qué salvajes, qué barbaridad, pero qué bárbaro, qué salvaje. No te vayas no te salgas por la tangente. Vámonos al centro. Que Cristo padeció por mí y me dio ejemplo de sufrimiento para que yo siga sus pisadas. Así que no me voy a desmoralizar porque no me saludaron. No me voy a desmoralizar porque el pastor pecó, entonces yo sí, ese sinvergüenza pecó, entonces de todo es mentira, yo me voy al mundo. Mentiroso, es porque tú nunca te habías convertido. Nunca habías entendido el sufrimiento de Cristo. Jamás pusiste oído en el corazón. Hermano, el centro es que Cristo padeció por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Verso 21 al 25. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Desde el 21 vamos a leer. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció. ¿Por quién dice? Por nosotros. Aparte de realizar, de quitarnos ese sufrimiento, aparte de eso, ¿qué más? Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, hermano, tú al venir aquí a la iglesia sufres porque te desprecian, no te saludan, porque te critican, porque aquí y allá. Hermano, mira, aquí dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que no te saludaron, pues busca a quien no te saludó y salúdale. Pues que no se deja saludar, bueno, pues la próxima saluda. Sonríe. Sigue las pisadas de Jesús.
Si para ti ese es un gran sufrimiento, produce paciencia. Ese es el punto. Nos dejó ejemplo. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Entonces, hermanos, te están humillando en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, y te maldice, no tomes maldición. Al contrario, no amenaces. Remite la causa. Señor, perdona. Señor, perdónanos, no saben lo que haces. Remitió. Que no te salude un hermano. Perdónalo, Señor, no me quieres saludar. Un poquito orgulloso el hermano, un poco soberbio, pobrecito. Señor, ayuda, ilumina. Que eso no te afecte, no te acomplejes. Mucha la gente se vive por complejos, se cree por la gran cosa. Siendo un gusanito, ora por él. Que porque los billetes se le caen y porque tiene mucha plata ya no saluda. Pues recoge que se le caiga, ¿no? Que no te lo guardes, ¿eh? Dile, se le cayó, hermano. No de 100. Remite la causa. Remite. ¿Qué piensa entonces usted de los abusos que Jesús sufrió después de ser condenado? Porque Cristo padeció por nosotros. Sigamos leyendo el versículo 24. Quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y por eso es que sufrió. Llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, sobre el madero. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Por qué? Por la herida del cual hemos sido sanados. Herida bendita desde la cabeza hasta los pies. Porque vosotros eres como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, qué ejemplo perfecto, al cual hay que seguir. No tomes el ejemplo del gusano que se para aquí, del pastor que se pare aquí, del copastor, del predicador, del obrero. Pon tus ojos en Jesús, el consumador de la fe, el autor y consumador, perfeccionador de la fe. Para eso estudia la Biblia. Por cierto, vamos a tener un ayuno, creo, de líderes, y le voy a dar la idea aquí a nuestro hermano para que vamos a tratar de que los líderes en verdad estudien la Biblia. Tenemos que empezar por eso, porque es bueno, sí, vamos a repasar tal táctica del doctor Periconsejo de cómo ser buen líder. Yo he llegado a la conclusión, hermanito, tú puedes leer 20,000 libros de cómo ser líder. Si tú no conoces la palabra de Dios, va a salir sobrando 20,000 libros. Estoy convencido, ya soy un hombre de edad, hermano, que te hablo con experiencia. Si no conoces tú la palabra a fondo y no la vives, hermano, nunca vas a ser un buen líder. Jamás. Vas a ser un líder carnal, rencoroso, odioso, legalista, hipócrita. Y son tácticas de hombres que son hijos de Dios y qué bueno que escriban. Pero no es esa la clave es aquí. Y métete a la Biblia y la Biblia te va a hacer un buen líder. Así que vamos a empezar por eso. Yo voy a explicar al hermano cómo lo vamos a hacer. Y te invito, todo el que es líder, ven. Y tú mismo te vas a dar cuenta si sabes o no la Biblia. Te vamos a hacer un cuestionario y tú allí nomasito, tú vas a, ay, de veras, y si realmente dices, no, pues realmente no conozco la Biblia, entonces, ¿qué clase de líder vas a hacer, hermano? ¿Sí? Un pastor que es pastor y no conoce la Biblia, dime, ¿qué clase de pastor? Si solo viene a contar chistes y a tener a la gente contenta, y qué lindo, qué bonito, y un gentío, qué bárbaro, qué bárbaro. Hay que predicar la palabra, y el que tiene oír para oír, la va a oír. Y 3 terrenos malos y uno bueno. Pero ahí es cosa de cada uno, hermano. Así es de que, ¿qué piensa usted? Que Cristo padeció por mí y que me dejó ejemplo. Entonces yo voy a seguir ese ejemplo de corazón, hermano, sin engañarme. No para que me vean, hermano, no me interesa. No, para que me vea el Señor y para que yo viva en paz. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de boca, y hallaréis ¿qué cosa? ¿Para qué? Para vuestras almas, es para vuestras vidas. Tienes que llegar a conceptos concretos, porque en el mundo dice que el alma está acá adentro y que el alma, cuando se muere la persona, sale el alma
y que se regresa con Dios y que ya se lo llevó Dios. No es cierto, si allí está enterrado. El alma ahí es la vida. Hallaréis descanso para tu vida, para lo que eres tú en mente, en sentimiento y en tu cuerpo. Y se te va a notar la salud espiritual cuando en tu cuerpo tú tienes una sonrisa para todo el mundo y una mano extendida para estrechar o brazos para abrazar. Pero siempre, 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 siempre. No, cuando no hay luna y cuando y es un lunático así y está lleno y después ya no aparece, no aparece. No, la iglesia no es de lunáticos. La iglesia es de arrepentidos. Eso es importante. Y ya un minuto. Sexta pregunta. Después de que Pilato concluyó que Jesús era inocente, ¿qué acción tomó él? ¿Qué hizo, hermanos? Se lavó las manos. Yo me lavo las manos. Porque este es injusto. ¿Y su mujer? ¿Las esposas tienen influencia en los maridos, hermanas? Sí. ¿Maridos, sus mujeres tienen influencia en ustedes? Sí. Mi mujer tiene mucha influencia conmigo. Cualquier cosa, las mujeres sí influyen en nosotros. Pues la mujer de Pilato le dijo: mira, anoche tuve un sueño, no tengas que ver con ese inocente, eso es un injusto. Y el pobre Pilato dijo: cara, mi mujer ya detectó esto, es verdad, porque las mujeres tienen cosas muy buenas. Claro que sí. Y dijo: no, pues, pero ya no podía. ¿Cómo le hago? No, pues lo que voy a hacer es lavarme las manos. Allá ustedes. ¿Qué va a hacer el Señor con Pilato? Eso es cuestión del Señor. Si no nos metamos aquí. Y último, dice: ¿cómo fue Jesús tratado por los soldados después de soltarlo para ser crucificado? Hermanos, en conclusión, fue burla, sarcástica, con crueldad. El Sanedrín se burlaron como profeta, lo vendaron y luego: dinos quién te pegó, Cristo, pero con las manos, con los ojos. Se burlaban como que si fuera un profeta. ¿Sí sabía o no sabía Jesús quién era? Sí, sabía. Imagínense, hermano. Y los soldados se burlaron de él como rey. Le pusieron el manto que usaban los soldados, un manto así como púrpura. Le quitaron toda la ropa, lo desnudaron y le pusieron, le aventaron. Sí. Ahora una corona de espinas. Ah, eres rey, bueno, toma este capote y toma tu corona. Y se hincaban, le decían: salve, rey de los judíos, salve, burlándose de que era rey. Y le pusieron la caña aquí, el cetro, pero una caña, imagínense, hermano. Y la corona, el rey. Dice que llamaron a toda la tropa y lo rodearon y oirían ustedes las carcajadas que se pegaron. Y Jesús oyendo, hermanos, y él ahí callado. Por ti. Se burlaron como profeta, se burlaron como rey. Sí era más que profeta. Y sí es el rey, pero no era el momento. Él vendrá en su reino. Amén. Y quienes le han creído y siguen sus pisadas, entonces sí, hermano, ahí sí pueden decir: vamos, Sí, Señor. Amén. los ángeles nos llevarán para recibirlo. Amén, Señor. Pero cuando alguien se muera, no digas: se los llevaste, Señor. ¿A dónde se lo llevó si lo metimos al cementerio? No diga cosas que no son ciertas. Lo vamos a enterrar. De ahí se va a levantar, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando venga. Ahí sí, ¿verdad, hermanos? Señor, amén. Y que si va a levantar o no, eso es cosa de quién? Del Señor. Nuestro deseo es que todos se levanten. Hermanos, concluimos ya. Pónganse de pie, una pequeña oración, hermanos, por favor. Nuestro Padre, muchas